Hola, ¿qué tal, vigilantes? Estamos en un nuevo video y les traigo la review del capítulo 291 del manga de Nanatsu no Taizai. Y comenzamos esta review observando que Merlin tenía pensado, mediante la utilización de su magia, crearles debilidades tanto a Chandler como a Cusack, a pesar de que estos dos no entendían de lo que estaba hablando, tomando en cuenta de que hace unos minutos atrás no le habían podido hacer ningún daño a estos demonios. Hasta el mismo Ludociel estaba diciendo que deje de engañar a sus adversarios, pero algo extraño había pasado. Resulta que Merlin utilizó una especie de ataque especial que les provocó daño tanto a Chandler como a Cusack, así dejándolo con varias heridas en su cuerpo. Merlin nos explicaba que utilizó la habilidad doble impacto anteriormente, y la cual era una magia que supuestamente los había decepcionado, pero en realidad esta técnica consistía en combinar los atributos mágicos de los 4 elementos y los multiplica, y Merlin averiguó ante cuáles atributos eran menos resistentes. Para Chandler es el trueno y para Cusack es el viento. Además, una segunda onda es un hechizo debilitador que reduce significativamente la resistencia del objetivo. Aparte, el poder de Infinity va disminuyendo su resistencia cada vez que ella ataca. Y sí, como podrán observar, algunos tenían miedo de lo que podía provocar esta simple bruja. Aunque a pesar de que los demonios intentaran utilizar algún ataque, seguían siendo dañados mediante los elementos que Merlin había dicho, ya que no pueden comprender de dónde venían tantos ataques. Así que Merlin les decía que dentro de este campo, una gran cantidad de ilocalizables poderes de mágicos de trueno y viento están bailando y reaccionando mediante cada movimiento e invocación mágica que nos hagan, y siguen creándose gracias al poder mágico que ella tenía. Así que ya se imaginarán cómo es que estaban sufriendo constantemente estos ataques hasta que los demonios murieran. Es que tampoco Ludociel no podía entender de dónde provenía toda esta descabellada magia. Y es curioso porque ni siquiera la misma Merlin entendía de dónde venía esta magia, porque ella había multiplicado transparencia, ilocalizable, búsqueda automática e Infinity en 2 tipos diferentes de atributos mágicos. Y aparentemente había pensado en todo esto después de utilizar su teletransportación contra el Ominous Nebula de Zeldris. Aunque ya pasando a otra situación un poco más extraña, veíamos como Hendrickson le pedía a Ludociel que curara a Gil Thunder, y observamos que Ludociel le decía que no había sido exactamente para protegerlo. O sea, Gil Thunder no lo había protegido en sí al arcángel que estaba en su interior, sino a Margaret. Y bueno, Ludociel obviamente respondía poniendo la excusa de que de momento tenía que reservar todo el poder mágico que pueda, dejando sin palabras a Hendrickson. Aunque bueno, después de ver que todos estos 2 demonios seguían sangrando constantemente por el daño que recibían, ya que literalmente se sentían humillados por ser derrotados aunque tengan todo ese poder en su interior. Así Cusack utiliza una habilidad llamada Resonant, y ahí es donde Cusack nos explicaba que en un instante él se apodera del espíritu y del objetivo y roba sus derechos a la vida y la muerte, por así decirlo, como una siesta. Pero bueno, Cusack decía que antes de hacer eso tenía que quitarle ese gran poder mágico que tenía. Y sí, efectivamente podía observar que la verdadera forma de Merlin era una niña, y con unas palabras oscuras que le decía que su voluntad ya no era su prisión y que iba a retractarse en el infierno por desafiar a los demonios más poderosos. Aunque en una escena muy divertida podíamos ver cómo es que Merlin simplemente le daba un golpe en la cara a Cusack, que sí había sido más fuerte de lo que parecía. Mientras bueno, ella le decía que había asumido de que iba a dominar su voluntad, mientras le seguía respondiendo que no era capaz de entenderlo, así dándole esta revelación impactante que ella podía fortalecer su mente gracias a la bendición de la deidad suprema. Ella sentía todo el resentimiento de Arthur, y estos 2 demonios son los únicos que pisarán el infierno ahora. Así veíamos cómo es que Merlin se estaba liberando del control que le había aplicado Cusack. Aunque bueno, Zeldris intenta ayudarlo a pesar de que esté completamente herido, mientras Zeldris destacaba que si tenía el poder mágico del rey demonio, no tenía que asustarme con Merlin, aunque esas palabras se le fueron directamente a la boca de vuelta, cuando llega directamente Ludociel para atacarlo, de esta forma dejarlo inconsciente con un corte en su pecho. Y bueno, ya se imaginarán cómo estaba en esos momentos Ludociel gritando que por fin había puesto fin a la eterna guerra santa, que el clan de las diosas había ganado definitivamente.
Pero no era momento de cantar victoria en estos momentos, ya que casi todos los que estaban en el campo de batalla estaban siendo afectados por la modificación de los recuerdos de Starossa y Mael, porque este arcángel en otro lugar ya se había liberado y había vuelto a la normalidad. Ya que veíamos cómo es que Ludociel estaba viendo tanto a Starossa como a su hermano que aparentemente estaba muerto, y no podía entender por qué estaba viendo esa cara tan asquerosa para ella. Así nos dan en la finalización del capítulo, donde nos decían que en ese momento la maldición de Gowther fue rota en el cielo. La percepción de todo el que conocía a Starossa de los 10 mandamientos, a él de los 4 arcángeles, colapsó, y este shock cambió por completo el campo de batalla de Camelot. Mientras teníamos un título bastante interesante que vamos a comentar más tarde, del capítulo 292 llamado La manifestación de la pesadilla y el retorno de la esperanza. Bueno, la verdad tenemos un capítulo lleno de acción y que la verdad me encantó. Primeramente tenemos que ir analizando puntos importantes. Es increíble ver cómo es que estos demonios al final de cuentas sí tenían algún tipo de debilidad gracias a la técnica que parecía inútil y que había lanzado Merlin. Y se llegó a admitir que me sorprendió que Chandler tuviera la debilidad de Trueno y Cusack el del viento, haciéndolos por así decirlo un poco más frágiles a estos ataques. Aunque también, otra de las cosas que la verdad debo comentar definitivamente es la actitud que tiene Ludociel para poder curar a Gil Thunder. O sea, literalmente no lo va a curar por el simple hecho de que este humano estaba protegiendo el cuerpo de Margaret y no el arcángel sí. Sí, todo bondadoso, los arcángeles y todo, pero por favor, por lo menos curar a Gil Thunder, que no es nada para él. Y bueno, ya sabemos lo que es más importante de todo el capítulo, aparte de que ya todos los demonios estaban derrotados. Ahora que ya por fin todos recuperaron sus recuerdos porque logramos llegar a este punto de la pelea donde ahora sí ya saben que en realidad Starossa era alguien que no existía y era el arcángel Mael que había tomado su lugar sin su propia voluntad gracias a Gowther. Ahora, esto va a dar muchas cosas que pensar y va a ser un completo descontrol en estos momentos. Inclusive el shock que están teniendo es aún más grande porque el arcángel ya directamente lo conocía a Ludociel. Así que va a ser increíble cómo va a influir todo esto en la batalla de Camelot. Ahora, el título que me gustaría analizar y que me llamó la atención: La manifestación de la pesadilla y el retorno de la esperanza. Vamos a ser sinceros, al final del capítulo nos mostraron el capullo de Meliodas mientras estaban mostrando los textos de los que les dije anteriormente de que ahora todos están choqueados por lo del Mael y Starossa. Ahora, esto me llegaría a la conclusión de que el capullo ya estaría por despertar prácticamente, o sea, dice la manifestación de la pesadilla. Ya voy a suponer que en esos momentos, como mínimo en el final del capítulo 292, nos van a mostrar cómo es que Meliodas se despierta de ese capullo para crear un completo desmadre en todo el lugar. Y el retorno de la esperanza, que Scanor logre agarrar a Rita, porque no hay nada ya que se lo impida prácticamente, o sea, lo puede agarrar y recuperar su forma musculosa. Me gustaría escuchar todas sus teorías aquí abajo en los comentarios para que yo las pueda leer con mucho gusto. Pero en fin, por ahora esto es todo. Espero que les haya gustado, denle like, compartan, activen la campanita para recibir notificaciones de mis videos, síganme en mi Twitter personal para hacerme alguna consulta que ustedes quieran y enterarse de las últimas novedades del canal. Pero con esto me despido. Los saluda Frecher. Adiós.